estabas esperando. Cinema Station. Las películas. Los directores. Sus guionistas. Los actores. Sus storyboards. Los detrás de cámaras. Las luces, la fotografía y todo el andamiaje del cine. Solo aquí, en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa. Cinema Station, la casa del cine. Hola, ¿qué tal amigos de Cinema Station? Junto a Melanie de la Rosa, Sergio A.M. Hoy, lo prometido, hoy tenemos Napoleón, un filme del gran Ridley Scott, un director de cine que creo, a mi sentir y a mi pensar, muy infravalorado por las grandes esferas de la cinematografía y que a sus 85 años sigue haciendo puestas en escenas maravillosas, más allá de que se hayan notado o no los cortes en Napoleón. San amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, hoy estamos acá reunidos contigo para tocar este tema de este biopic, porque en realidad es un biopic acerca de Napoleón, acerca de su carrera como militar, acerca de su ascenso como emperador, acerca de su relación con Josefina y pues con todo lo que esto trae envuelto en cuanto a lo que tiene que ver con la cinematografía, las reseñas, los análisis y todo el punto de vista de quienes somos cinéfilos y quienes amamos este arte y esta disciplina. Pero más allá de todas estas cosas, cuando hablaba contigo vía chat, cruzábamos líneas y me decías que habías visto Napoleón y que te había parecido interesante, que te había gustado. ¿De qué manera pues podemos transmitirle lo que pudiste absorber de Napoleón a nuestros amigos suscriptores, a quienes los saludamos en YouTube y a quienes saludamos en Spotify? Ya te voy a dar el cambio, no sin antes avisar de que todos los miércoles a las 8 de la noche estamos en simultánea a través de Spotify y a través de YouTube. Ahora sí, San, luego vamos con los saludos a nuestros amigos. Listo, muchas gracias, Sergio. Bueno, esta película, como ya nos los habíamos vendido, es o pretende ser una película documental, pero en ficción, claramente, sobre la historia de Napoleón, de lo que digamos que quieren contar una pequeña parte de su vida. Yo la analizo un poco desde la perspectiva un poco documental, pero también desde un drama, porque siempre en la historia hemos sabido que este personaje era muy icónico, fue muy icónico en la historia, en lo que hizo, en cómo lo hizo. Entonces no se nos hace raro que quieran traer este personaje un poquito de ficción en la historia, ponerle un poquito de emoción a su vida, que aparte pues hizo muchas cosas de la película, nos lo venden de una manera fascinante. En la vida real seguramente fue también, y analizarla desde ese punto de vista no deja tanto a sorprenderse, ¿no? Ya lo que sorprende es cómo me van a vender esa historia, esa película, esa parte de su vida que de pronto quien sabe de historia de pronto ya sabía lo que iba a pasar. Los que no, pues es como contar una historia de un héroe o un villano o ambos, digamos, pero es simplemente ficción, ¿no? Entonces esta película nos trae algo de esta combinación que estamos acostumbrados a ver un poquito, pero con el tinte nuevamente de que es un biopic, que es basado pues muchas cosas en la vida real. Entonces la verdad sí es una película para agarrar ciertas cositas, pero no sé cómo iniciar básicamente. Tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista que tocar, mientras saludamos a Edgar Esquivel en México, un nuevo suscriptor, un nuevo seguidor en Cinema Station. Saludamos también a Dani Barrios Petro y a las personas que van llegando uno a uno a la señal de Cinema Station para hablar de Napoleón. Bien, yo fui al cine
fui a ver la película. Ustedes saben que yo siempre la veo en Cine Colombia, me gusta mucho el sonido de Cine Colombia. Pude apreciar la película cinematográficamente impecable, en lo que nosotros siempre hemos hablado, y más lo que tiene que ver con el gran Ridley Scott. Voy a hacer una pequeña reseña del gran Ridley Scott en cuanto a su filmografía. La caída del halcón negro, género bélico. Aliens, 1979, Sigourney Weaver, género ciencia ficción. Blade Runner, 1982, Harrison Ford, sci-fi. Thelma y Louise, Gina Davis y la gran Susan Sarandon. Gladiador, Joaquin Phoenix, y el gran artista australiano Russell Crowe, ¿verdad? Esto es con lo que tiene que ver con la filmografía de la memoria más reciente del cinéfilo en cuanto a la dirección de Ridley Scott. Bien, vamos a empezar. Entonces, hubo gente que tuvo la oportunidad de ver la película primero que nosotros y hablaba de los cortes, que se notaban los cortes. Yo en realidad no pude notar los cortes. Lo que sí pude notar y lo que sí pude darme cuenta, Sam, es que hubo pasajes del metraje donde nos los muestran como un estratega de artillería, era capitán el rango en el ejército, y sí, después su rápido ascenso a lo que ya hemos visto en cuanto al emperador, donde yo pienso que ahí en su ramo de emperador faltó profundizar un poco más. ¿Por qué lo digo? Porque no se hace alusión a temas como la campaña de Italia, la ocupación de Viena, la conformación de la Confederación del Rin, el Ducado de Varsovia, no hablar de Ana Valesca, eso me pareció algo como que, wow, un asterisco acá, porque no lo hicieron. La Constitución de Sieyes, la paz de Amiens con Inglaterra, la campaña de Francia, el concordato, el Código Civil, esto para pues nombrar algunos detalles históricos que quienes son historiadores, quienes conocen acerca de Napoleón profundamente, pues hicieron una pregunta, y que lo comentaba con mi amigo Dani Barrios, todo esto que acabo de reseñarles acá, que queda como un vacío, pero yo le decía a él que habrá que esperar la versión extendida del director, es decir, donde creo que va a estar muy probablemente todo esto, y quizá con los años, con el tiempo, se hable de Napoleón como una cinta de culto. En realidad ya ustedes saben que no digo que hay películas malas, pero yo a Napoleón le doy un 6.0 de calificación personal por todos estos detalles. Pero entendamos, la vida de Napoleón no la vamos a resumir en 2 horas 28, 2 horas 30 de este metraje. Ya te voy a dar el cambio, Sam, pero quiero decir que su vestuario, su diseño de producción fue impecable, sus ángulos de cámara, su planimetría, su guión como tal, porque aquí no estoy hablando del guión, un guión muy interesante, y la personificación de este señor que vemos acá atrás nuestro, fantástica. Pero también debo decir, y tengo que decir, que Vanessa Kirby estuvo imponente, gigante en la piel de Josephine. Sam, ahora sí te quiero escuchar. Sí, todos estos temas o todos los puntos que tocaste realmente hacen de la película lo que es. Es una película, lastimosamente no para tenerla en culto todavía, porque es un biopic bastante... Sí, yo creo que tenerla con un 6, incluso podría subirle un poquito más por unos aspectos que voy a tocar, porque tampoco soy fanática de los biopics, que de hecho es como el género que más se ha visto, mucho de sacar películas de libros, mucho de sacar la historia de héroes de la historia, perdón, valga la redundancia, sacar películas de héroes de la historia o personas o personajes bastante influyentes y populares. Siento que esta, para ser histórica, ambientada en 1800, siempre nos hemos asombrado por el hecho de cómo nos pintan toda la escenografía, cómo nos traen esas... los props, que uno le llama, cómo nos traen todo lo que son las espadas, los vestuarios, lo que ellos hacían, como los utensilios, toda esa vida, o toda esa ambientación como tal, de la acción, de la interacción entre personajes y elementos de la época. Es muy impresionante, y esta es una de las películas que no se va a quedar atrás en eso. Al contrario, yo creo que me gustó principalmente por cómo trajeron todo eso
Y aparte, cómo fueron capaces de representar, porque obviamente la escenografía, muchas de ellas no eran reales, eran fondos croma, verdes y así, pero tenían un tinte muy particular que todos los planos parecían pinturas. O sea, pinturas desde el plano donde estaban los personajes. Por ejemplo, el de las batallas para mí es impresionante. Yo creo que aquí le apunto algo, o sea, una estrellita del tema de la última batalla, que fue la de Waterloo, que sí, pudo haber sido mejor y muy chévere, pero me recordó mucho al enfrentamiento de los bastardos en Juego de Tronos, porque yo soy muy de ver ese tipo de cosas, de enfrentamientos, tipo un poquito antiguos, que la Edad Media y esto, y me evocó un poquito a eso. Yo no soy tanto como de los nuevos enfrentamientos de pistolas, que metralletas, que toda esa tecnología armamentista, me soy pues ajeno un poquito, pero de este estilo realmente me gusta, y más cómo lo hacían, porque es una estrategia que visualmente se ve. Aquí vemos aparte, bueno, cerrando el tema de la pintura, a mí me encantó la fotografía, porque básicamente tiene un tratamiento desde el ángulo de la fotografía como tal, con los personajes, con el paisaje. O sea, siento que si uno le hace como un screenshot, una captura a partes específicas de la película, quedan obras maestras de verdad. O sea, siento que está muy buen cuidado. Incluso metiéndome un poquito en el perfil del personaje, que me imagino que ahí quieres hablar mucho. Uno de los mitos que pues, se contaba de Napoleón, que la verdad no sabemos si es verdad o mentira, es el tema de su estatura, pero siempre es un tema de conversación, que decían que en comparación del hombre estándar en su tiempo, pues Napoleón era un poquito bajo. Entonces aquí, pues Joaquin Phoenix no es el más alto, tampoco el más bajo, y ese rumor se queda a medias. Sin embargo, hay escenas en donde la cámara pues juega un papel muy importante, porque de alguna manera, y lo traigo como a unión con la psicología del personaje, porque él era una persona muy ególatra. Sin embargo, era fácil de sentirse más pequeño que los demás. O sea, él se ofendía muy rápido, obviamente por el mismo hecho de ser muy egocéntrico, y había escenas en donde la cámara lo bajaba. O sea, puede que tuviera la misma estatura de un personaje con otro y no se hacía como así gran la diferencia, pero la cámara trataba siempre de ponerlo un poquito bajo, ¿sí? De pronto hace juego con este rumor, o también con la psicología de lo que hablamos, de que cuando él ya se sentía como no acabado, sino como que lo estaban amenazando, él intentaban como que de bajarlo visualmente. Pero el personaje para mí, ya metiéndonos más en su perfil, entonces no sé qué opinas, cómo viste este personaje ya como su perfil psicológico, porque la verdad es, para mí, si digamos que Napoleón fue así en la vida real, para mí fue un total personaje. O sea, esas personas que tú dices tienen cosas características que no se pueden olvidar, no es fácil olvidar. Yo pienso que muchos datos estadísticos históricos nos muestran a Napoleón como un hombre de una estatura promedio en cuanto a 1,68 m, 1,70 m, no alguien pues de una estatura portentosa. Y sí, tienes razón, coincido contigo en esto. Antes de meterme a lo que tú citas, quiero complementar lo que hablaste de la dirección de fotografía. Me gustó mucho, pero muchísimo, el tratamiento de la temperatura del color. Nos mostraban una fotografía con una luz día fantástica, después nos mostraban unos tonos fríos, después nos mostraban unos tonos sombríos. Esa escala en cuanto a la temperatura del color del trabajo del director de fotografía me pareció maravilloso. En cuanto a la psiquis de Napoleón, por momentos me lo presentaban como un suertudo y siendo un gran estratega. Por momentos me lo mostraban como un tipo sumiso, por otros momentos me lo mostraban como un tipo arrogante, ególatra, egocéntrico,
todos estos adjetivos que ya nosotros conocemos, y por momentos pues me lo mostraban como una persona que en medio de todo lo que vivía, en medio de todo lo que trabajaba y de todo ese amor que sentía por Francia, pues era un tipo que estaba muy enamorado de su esposa y que pues por esos momentos fue muy autoritario con ella, pero había momentos en que ella lo conocía y sabía cómo tratarlo, cómo echar mano de él. Entonces su psiquis la analizo la conceptualizo como alguien muy volátil en cuanto a su personalidad, en cuanto a su conducta, de esa manera. Pero sin lugar a dudas, Napoleón a lo largo de la historia ha sido uno de los grandes personajes del mundo, del universo. Y pues era muy estratega. De hecho, hay una escena muy épica que nos vamos a meter aquí con un pequeño spoiler en eso que parecía ser su cuartel cuando arroja el mapa de esa Europa que quería conquistar, que quería pues tenerla bajo su dominio de emperador. Eso es algo que las personas han tocado mucho a fondo, lo del mapa, cuando lo lanza y todas estas cosas que marcan un punto muy alto en todo lo que tiene que ver con la historia de Napoleón y todo lo que tiene que ver con esto de las batallas épicas y lo de Waterloo. En un solo día bajas de 47,000 hombres, y al final de la película nos hacen alusión a que fueron alrededor o cerca de 3 millones de vidas perdidas. Esta película, sin duda alguna, si usted es historiador, si usted conoce de la vida de Napoleón, sin lugar a duda tiene que ir a verla, para luego, cuando termine de verla, confrontarla lo que usted sabe y lo que le ofreció el señor Ridley Scott. Quiero también, antes de finalizar, para darte el cambio, quiero dar un dato. El dato es el siguiente: el presupuesto de la película fue de $200 millones. En su primer fin de semana, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo, recaudó a nivel global, cuando digo nivel global es el mundo, casi $79 millones, y el presupuesto se quedó corto. Entonces es allí cuando entra Apple y aporta un presupuesto, y por eso lo vemos dentro de la productora y de la distribuidora, Sam. Muy bien. Sí, de hecho muchos me preguntaron que Apple estaba financiando muchas películas recientemente. De hecho, no es la primera vez que vemos de Apple. Ahorita se me escapan unas, pero pues quién sabe, de pronto tenemos... Además sabemos que el cine pues es un buen negocio en cierta parte, más con el tema de las plataformas. Sin embargo, pues ahí se está metiendo un poquito pues para sacar, ¿no?, un poco de ganancia, pero siento que tal vez quieren ampliar un poquito su catálogo también, Apple y todo esto, porque de pronto pues no es muy famosa por lo mismo, pero quiere estar, digamos, que ahí a la vanguardia también. La película tiene unos pasajes de Napoleón siendo Napoleón. Es una frase cliché, pero igual vale la pena traerla. En cuanto a su mamá, cuando le decía: vamos a salir de la duda si eres tú o si es ella, que no puede concebir, y le presenta una nena, y entonces concibe el hijo, y como decimos nosotros en Colombia, hacen ese tramullo o esa falsa información de que el hijo es de la, creo que era duquesa o condesa con la que se casó, y que pues también fallece. Y también hay cosas o datos históricos donde nos presentan que Napoleón, pues su muerte obedece a dos cosas: una pues envenenado con arsénico, creo, y la otra muriendo de cáncer de estómago. Pero pues su muerte dentro del filme para mí fue épica, o sea, no me la imaginé de esa manera. Entonces me sorprendió el director con ese punto de vista que dio ahí. Sin lugar a dudas, Napoleón es una película que no la considero mala, pero para ser del calibre de Ridley Scott y de todo el mercadeo y el marketing o merchandising que se había generado alrededor de Napoleón, siento que faltaron cosas, muchas temáticas para poder cerrar al paladar del cinéfilo, ese que va mucho más allá de lo que le ofrece la pantalla. Y ese es el caso de lo que yo he notado y he palpado. Por eso decía anteriormente, le doy un 6.0 a la película como puntuación, pero sin lugar a dudas no es un mal producto. Ahora, como les dije hace unos minutos atrás, esperemos la versión extendida del director, que lamentablemente hay que alquilarla o comprarla, Sam. Sí, como digo, concuerdo mucho, porque es una película que prometía, pero al mismo tiempo
podemos creer que por ser historia, por ser un biopic, por ser de temática amplia, porque si está basada en, pues digamos que quieren basarse 100% de las historias, de la historia, perdón, van a tener mucha tela que cortar, mucho que adaptar, y eso siempre tiende a ser algo de doble filo, una espada de doble filo, porque o una es tan literal que simplemente es una adaptación a algo que en vez de leer en libros vemos una película y tiende a ser un poquito engorrosa, aburrida, o le metes un poco de drama, un poco de ficción, o la cuentas de una manera que visualmente enganche totalmente, así sea que la historia sea un poquito no insignificante, sino como que de pronto el impacto no sea la gran cosa. Por ejemplo, si vas a adaptar un tratado, si vas a visualmente representar una alianza, que listo, no solo sean varias personas o un consulado completo hablando en una mesa, sino cómo lo haces interesante. Y esta película desde su inicio tiene esa chispa o esa pequeños momentos de drama, que uno le llamaría drama, pero es simplemente como no caer en la monotonía o no caer en el timing bastante lineal, como intentar por lo menos tener altibajos. Por ejemplo, el de la no sé si le llamaba, no es fusilación, es cuando le cortan la cabeza a la mujer. Sí, eso era algo que celebraban como un triunfo en cuanto bueno, la decapitaban, o sea, eso era una vaina como castigo, todos los prisioneros, todo el tema de los que estaban involucrados en el gobierno o en la mesa directiva de ellos, que al final eso era lo que uno llama un despelote, y me gusta cómo ejemplifican o cómo representan la Francia de la época, que era una Francia bastante turbia y que de hecho también lo menciona, que estaban dentro del siglo de terror o la época de terror, que le llamaban de pronto por quienes estaban gobernando, cómo era la sociedad entonces. Entonces siento que no solo mostrar a Napoleón, sino su desarrollo digamos que en el ambiente, cómo era el ambiente de él, ¿no? Cómo él se aprovechaba de todo eso, cómo aprovechaba de que no había ningún dirigente que le llegara literal a los talones, porque en la parte de visión no había nadie. O sea, él podría estar lo más loco, lo más tostado, lo más ególatra, pero él tenía una visión que nadie más tenía y tenía una confianza en sí mismo, más que todo. Y me gusta cómo, obviamente, caracteriza Joaquín Phoenix este personaje. Sí, como tú dijiste, y en todas sus facetas, es una persona bastante vulnerable, pero también un poco maleable. Tanto sí que uno llega a empatizar, pero también obviamente le agarra un poquito de rabia, pero siempre lo ve como un antihéroe, ¿no? Lo que uno llamaría, y sabemos que en la vida real pues también nos hubiera caído así. Yo soy fanática de la historia, pero obviamente si me presentan un personaje así como ficción, obviamente a mí me vende. Entonces, más chévere aún cuando sabemos que está basada en una historia. Ya los historiadores, obviamente, o las personas que realmente saben de estos temas, sabrán qué tan afín fue o qué tan bien representado es este personaje. Pero siento que igual, como hemos hablado, el cine es entretenimiento, aunque te quiera enseñar algo, aunque te quiera vender una idea, es entretenimiento. Entonces, venderte este tipo de Napoleón es venderte la idea de que existe un personaje así, ve y aprende más de él. ¿Sí? Totalmente. Estaba pensando por un momento mientras hacías tu conceptualización de ese perfil psicológico, de cómo nos lo presentan con su cabello largo, un Napoleón pues de una edad pues madura, cuando lo presentan con esa persona que en su momento podría ser como un consulado, y pues le dice que si yo consigo esto necesito que me des aquello.
Entonces, con el paso del tiempo, el desenvolvimiento del metraje, fuimos observando, fuimos viendo cómo fue cambiando de ese cabello largo a ir quedando con poco cabello. Eso me pareció fantástico y en ningún momento, pero en ningún momento hubo salto del récord o de la continuidad. Eso me pareció fantástico. O sea, son muchos detalles. Quienes han trabajado en esto, el cine, en las producciones audiovisuales, comprenden a lo que me refiero. No es fácil, por mucho de que tengamos una cámara para hacer pues lo del script digital y todo esto. Es muy difícil quienes hacen cine y este señor se atreve a hacer cosas diferentes. Yo creo que Ridley Scott, el director de esta obra, no busca que se le recuerde o que se lo recuerde. Él pienso que lo que busca es superarse a sí mismo con los trabajos que ha podido llevar al cine, que ha podido llevar a la pantalla gigante. Recordemos que tiene 85 años, el maestro Scorsese está en 81, dos grandes directores del cine contemporáneo y moderno que nosotros podemos disfrutar a día de hoy. Iba a decirte algo para darte el cambio, que Napoleón también lo analizaba desde el punto de vista de una historia de amor. Porque si me lo presentan desde el punto de vista de una historia de amor, pues ya queda a un lado todo lo que tiene que ver con las cruzadas, con las batallas, con todo esto. Sí. Y pues ya es otro rumbo. Pero el énfasis de esta película en realidad lo hacen desde su vida militar, que me muestran un poquito de ella y de una vez me lo muestran en el rango de emperador, donde pienso que debió haber mayor desarrollo. Sam, pero a todas estas que estamos hablando, ¿cómo puntearon a la película en la página Rotten Tomatoes? Creo que te vas a sentir un poco, no sé, porque la verdad creo que la atinaste de una manera bastante grande. y sí, siento que te vas a sentir como tenía la razón. Es la primera vez que veo en la página pues una puntuación igual, porque es igual. Ambas, tanto la página como la audiencia, opinó que esta película se merecía el 60% de los votos de aprobación. Y la verdad, muchas personas, para darte el cambio, salieron del cine no inconformes, sino como que, hey, yo esperaba más de esto. O sea, esperaba más. No es una mala película, pero yo esperaba más. Y creo que a ti también te sucedió lo mismo. A mí me pasó eso también. Sí, o sea, yo de pronto traté de bajar mis expectativas por la temática. Porque si bien, siendo sincera, se estaba esperando ficción, porque es lo común que está pasando últimamente en los biopics, que es como que centrar lo más importante, cuáles fueron los sucesos más relevantes del personaje en vida, sacarlos a relucir, ponerlos un poquito más llamativos y de hecho uno de esos puntos clave que he visto es enfocarse más en el interior del personaje, como qué es lo que él pudo motivarlo a hacer tal cosa, cómo pudo haber sido él desde su interior, porque pues en la historia nos pueden pues contar su obra, lo que hizo, pero más allá desde la perspectiva interna del personaje eso es muy ambiguo. Entonces siento que las películas, pasa con la película de Oppenheimer, que ese personaje que hizo tantas cosas, pero en esta película lo estamos viendo como el ser humano que no conocemos realmente, ¿sí? Entonces por eso te apunto a lo que mencionaba de mostrar un romance, que sí, en la historia o en los rumores históricos dicen que hubo una historia muy pasional con Josephine, tanto así que él era como una dependencia emocional que lo motivaba a hacer muchas cosas y que en parte lo hacía sentir él. Sin embargo, también decía que de pronto él se veía un poquito inferior a Josephine, pero al mismo tiempo era quien la motiva, y él lo motivaba a ser como cada vez ser mejor él, ¿no? Y venderla como una historia romántica fuera de el emperador, como mencionas, pues digamos que le da a parte de la audiencia, ¿no? Aparte de la audiencia que conoce el tema, pero tampoco a detalle y que solo quiere ver qué hay por ahí para contar. Entonces yo siento que esta versión simplifica mucho el tema de quién era o
qué tipo de persona era Napoleón en, en sus primeros, bueno, no puedo decir primeros porque realmente tampoco te dan tanto contexto de cuándo él inició su carrera militar, sino cuando ya era por lo menos alguien reconocido o alguien creíble dentro del gobierno, de los directivos, ¿no? ¿Cuáles eran sus motivaciones, obviamente, para crear este personaje y darle un buen desarrollo? ¿Cómo hizo todo ese escalonamiento de ser alguien con pues, credibilidad, pero alguien ya con poder? Y cómo fue esa recaída por decisiones, por situaciones, por todo ese desarrollo de personaje, que como toda persona tampoco tiene que ser ficticia para tener un desarrollo de personaje, sino un aprendizaje, unas caídas, errores y demás. Entonces, simplifican mucho y también juega un papel muy importante el hecho de que, a pesar de amar tanto a su amada pues Josephine, lastimosamente tuvo que elegir entre Francia y ella, en plan, ella no podía concebir, tuvo que dejarla, y siempre fue una persona dada a sus dos grandes amores, Francia y la mujer de su vida. Casualmente las perdió a las dos, pero esta película nos muestra un personaje que fue capaz de hacer todo, o sea, literal todo por conseguirlas. Entonces, siento un poquito de ficción en contarla de esa manera, que realmente la historia de alguien te deje una enseñanza de principio a fin, porque pues en la vida real de pronto no puede verse tan explícitamente, pero la forma en que fue construida realmente le aplaudo, porque en parte sé que es una intención venderle eso a la audiencia. Contémosle a nuestros amigos como dato final, dato de cierre, que nuestro protagonista Napoleón fue exiliado 2 veces y su último exilio fue en la isla de Santa Elena, donde fallece a los 51 años de edad. San amiga, gracias. No, un placer. La verdad, aquí nos quedaríamos hablando de Napoleón. La verdad es una película bastante interesante. Invitados, como comentario final, realmente aprecien mucho cualquier tipo de película, sea un biopic, un documental, una película. No sé, hay muchas últimamente que están saliendo que son como casos de la vida real, basadas en la vida real, muy sentimentales. Cualquier película realmente está diseñada y está creada con amor y con mucho esfuerzo. Esta, amigos, obviamente no se queda atrás. Amigos, gracias por el apoyo, sigan compartiendo, sigan suscribiéndose, háganos crecer el canal junto a Melanie, junto a mí. Seguiremos trayendo contenidos para aquellos que me preguntan, hey Sergio, los asesinos de la luna, que ahí está, va a venir, la tenemos acá en circulación, al igual que The Killer, el asesino de David Fincher, que está disponible en Netflix. San amiga, nos reencontramos la próxima semana. Claro que sí, con más Cinema Station. Chao.